Para aquellos que no lo conozcáis, es un evento internacional que se lleva realizando varios años. Empezó en Reino Unido, desde ahí se ha ido extendiendo, siendo este el tercer año que se realiza en España. Y ya desde el año pasado es España el país que cuenta con mayor número de ciudades y de bares de todos los países del mundo que participan en este evento, que se realiza de manera simultánea en todos estos países estos 3 días, lunes, martes y miércoles de esta semana. En Madrid en particular, que es una de las 42 ciudades de España que cuentan con este evento, tenemos 6 bares que tratan 6 temáticas diferentes. Tenéis por ahí los carteles con los programas, entre ellos están el de Ciencias Naturales, que es este bar, Salud Humana, Ciencias Sociales, Tecnología, Astrofísica y el de Neurología. Esas son las temáticas que se reparten en 6 bares por diferentes lugares de Madrid, y aquí en el Chinaski pues vamos a tener estos 3 días 6 ponencias sobre ciencias naturales, en las que os va a hablar. Bueno, antes de nada, no me he presentado, perdonad. Yo soy Omar y ella es mi compañera Agustina, que somos de la organización. Os vamos a hablar también de un par de concursos que organizan algunos de nuestros patrocinadores y después pasaremos a presentar a los ponentes. Así que os dejo con Agustina. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Y bueno, simplemente contarles, añadir a lo que ya contó Omar, que tenemos la enorme fortuna de tener grandes patrocinadores, entre ellos están NABLA e Investigación y Ciencia, que organizan pues algunas cosas para el público. NABLA lo que hace es que tiene un sorteo de camisetas, que es ropa técnica que está guapísima, y lo que hay que hacer para participar en el concurso es bajarse una aplicación que se llama Huntit, que está aquí su logotipo, es esto, y te haces una foto con el cartel que tenemos colgado ahí afuera del evento y entras automáticamente en el concurso. Y la otra, aquí está. Además la aplicación, bueno, es para Android, para todas las plataformas. Y luego también hay un descuento que solo está estos 3 días que dura el evento para suscribirse a la revista Investigación y Ciencia, que es una revista de divulgación científica, como muchos ya sabrán, y que tienen un 30% de descuento en la suscripción. Así que, pues bueno, si meten el código Pint of Science durante la suscripción, tienen el descuento. Lo que tendremos en estos días son 6 charlas, como ya dijo Omar, y hoy vamos a empezar por una charla de microbiología y otra de redes ecológicas, pero el día de mañana vamos a tener una que está más orientada a una sesión a teoría de juegos y cuentos infantiles, y otra que el último día, que la patrocina el Museo Nacional de Ciencias Naturales de aquí de Madrid, y que nos va a prestar un par de sus ponentes para que nos cuenten qué investigación se está haciendo ahora mismo en el museo. Así que bueno, les vuelvo a recordar las promociones. Esto es una oportunidad única, de verdad. Y bueno, pues 2 cosas más. Sí, nací para vender. También 2 cosas más. Queremos ser trending topics, señores. Así que necesitamos que hagan fotos, vídeos, que nos suban en Twitter. Y ahí tienen en un lugar muy visible los hashtags de las diferentes redes sociales, por supuesto también la de nuestros anfitriones de Chinaski Bar. Y nada, sin más, pues dejo con nuestro siguiente ponente. Ahora mismo nos va a hablar Miguel Ángel Fernández. Nos va a contar, bueno, él viene del Centro de Astrobiología del CSIC, ¿verdad? Y nos va a contar por qué molan tanto los microorganismos. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Muchas gracias a los organizadores, a Agustina y a Omar, que se han comido un curso muy importante. Muchas gracias a los patrocinadores por montar todo esto, a los que organizaron el evento por primera vez y tuvieron la maravillosa idea de que hablar en un bar no tiene por qué ser solo de fútbol, sino que también podemos hablar de ciencia
y de un montón de cosas más, de filosofía, de lo que queráis. Yo soy, como ha dicho Agustina Miguel Ángel, vengo desde el Centro de Astrobiología de ahí de Torrejón, donde llevo muy poquito tiempo. Si algún día queréis contactar conmigo, pues nada, me buscáis ahí en la página web y ahí me podéis encontrar. Y nada más, bueno, como os decía, esto está montado como una charla en un bar, entonces, aunque yo me suelte mi rollo aquí durante 3 o 4 horas, pues luego me podéis hacer las preguntas que queráis, interrumpirme, cuanto menos mejor, pero luego después todas las preguntas que queráis, por favor, hacérmelas, porque esto, bueno, esto es para que os vayáis vosotros sabiendo un poquito más, os divirtáis y bueno, que lo paséis bien todos juntos. Entonces, por favor, las preguntas, sobre todo al final, no las calléis. Y nada, como os han comentado, yo vengo a hablar de los microorganismos, esos pequeños jefazos. Antes de nada, os quería preguntar, ¿cuántos de vosotros habéis visto un microorganismo vivo alguna vez? Allí hay 1, 2, 3, 4, 5 personas, muy poquito, ¿no? Bueno, os sonará que os han dicho muchas veces, los microorganismos están en todas partes, estamos rodeados de microorganismos, ¿no? Pues no es tan fácil ver, o sea, no es tan difícil verlos, perdonadme, no hace falta un microscopio, no hace falta ni siquiera una lupa. Con un invento súper sofisticado que hacemos ahí en el Centro de Astrobiología, consistente en tener una jeringa, 2 vasos para sujetarla y un puntero láser como este que tengo por aquí. Vamos a intentar verlo. Simplemente necesitáis un agua que esté un poquito sucia, colocáis la jeringa de tal manera que caiga una gota y atravesáis con la luz, a ver si lo conseguimos ver. Ahí no sé si se ve, un poquito abajo se ha visto, tenéis que estar muy atentos porque soy muy malo haciendo esto. Ahí habéis visto uno. Allí tenéis un hilo, eso puede ser una cianobacteria. Bueno, esto podría estar mejor preparado. Ahí veis los círculos estos que veis por ahí. Sí, tener mejor. Ahí estamos. Tener mejor pulso de cirujano, ¿sí? No estaría mal. Bueno, pues ya podéis iros a casa contentos porque habéis dicho que habéis visto un microorganismo en una pantalla gigante. Ya me puedo marchar. Bueno, pues ya está. O sea, con eso... podemos marchar. Muchas gracias. Hago pop, se ganan 1000 euros con esto. O sea que... Bueno, a lo que iba, que con esto que podéis ver, que lo tenemos en todos lados, que estamos rodeados, tenéis que perderle el miedo a los microbios, ¿no? Porque mucha gente siempre dice, joder, microorganismos, infecciones, enfermedades, epidemias, todo este rollo, ¿no? Entonces siempre los ven pues con una cara parecida a esta que tenemos aquí, ¿no? Siempre con mal aspecto, bacterias, hongos o incluso virus, estos que tenemos por aquí, ¿no? ¿Se merecen de verdad la mala fama que tienen los microorganismos? ¿Son siempre perjudiciales para el ser humano? Pues hombre, la idea de esta charla es que os vayáis pensando que no, porque es que realmente no es así. Sí que es cierto que, bueno, a lo largo de la historia sonarán muchos acontecimientos relacionados con enfermedades producidas por microorganismos, ¿no? Esto es un cuadro que habla de, bueno, se ve muy bien, pero vamos, es la peste negra, ¿no? Simplemente la idea ya se coge de muerte, una apocalipsis, pues cualquier cosa. ¿Es esto lo que le pasa normalmente? Suele pasar, ¿no? También hay mucha gente que se asusta cuando oye la palabra virus. ¿Son todos los virus malos? Hombre, no, lo que pasa es que los que más nos suenan son el virus del SIDA, el virus del ébola, yo qué sé, luego la bacteria salmonela, todas estas cosas, ¿no? Legionela, pues todo enfermedades. Bueno, pues es cierto que, bueno, que producen enfermedades, ¿no? También, por ejemplo, los virus. Todas las películas de zombies empiezan con un virus que infecta a alguien, con una rata o no sé qué, y ya está, apocalipsis, todo morir. Bueno, pues en realidad no deberíamos tenerles tanto miedo porque son nuestros abuelos más antiguos. Los tatarabuelos, o como se quiera decir, ¿no? Toda vida que hay en este planeta, toda vida que existe actualmente en este planeta, ha tenido un origen microbiano. Todos venimos de una pequeña célula con su ADN que era muy similar a una bacteria, ¿vale? Esto lo verifican todas las teorías que hay sobre el origen de la vida, ¿no? El que os sonará más, que es el caldo primordial, ¿no? Sonará ahí una sopita donde empezaron a crecer unos microorganismos, las fumarolas hidrotermales del fondo del mar, que son estas chimeneas donde sale el magma y sale fluido caliente con un montón de nutrientes, de metales pesados, una temperatura ideal para que se forme la vida, es otra de las teorías. Los estromatolitos, que son estas rocas que podemos encontrar, hay una muy espectacular que me parece en Australia, son las más grandes. Todo esto nos da a entender que estos son muy antiguos, se dataron con carbono 14 y dieron pues, sobre el origen del planeta Tierra más o menos en el momento, ¿no? O incluso todos estos, dataron que el origen de la vida, esto era lo más antiguo y lo que había ahí era restos de microorganismos. También, esto que pongo aquí, que pongo el nombre, la panspermia, es una teoría que nos habla de que el origen de la vida,
quizás no celularmente, pero sí con los compuestos necesarios para que esta cobre, o sea, funcione, digamos, todo esto, tiene un origen extraterrestre, ¿no? Por eso aquí tenemos representado una especie de meteorito llegando a la Tierra. Si queréis indagar, es una teoría un poco fantasiosa para mi gusto, pero bueno, hay gente que piensa que es así como se originó. Entonces, bueno, como digo, son nuestros abuelos. Otra cosa que tienen muy interesante es que también han sido los arquitectos de nuestro planeta. Es decir, la Tierra tal y como la conocemos ahora se debe en gran parte, la estructura que tiene se debe en gran parte a la acción que han hecho los microorganismos sobre ella. Un caso muy particular es el de estas bacterias pequeñitas que tenéis aquí, que suelen tener, bueno, pueden tener este aspecto de colonias, así como cadenitas, células sueltas, que son las cianobacterias, no sé si a alguno les suena. Pues bueno, las cianobacterias en ambientes de este estilo, esto es una imagen de Yellowstone, es un ambiente cálido, con mucha agua, pues desarrollaron un metabolismo que seguramente que a todos os suena. Vamos a hacer una prueba. ¿Alguien le suena cuál es el metabolismo? Luz del sol, verde. ¿Alguien lo sabe? ¿Tiene una cerveza gratis? ¿No? La fotosíntesis, muy bien, por ahí lo han dicho. Fotosíntesis. ¿Cuál fue la innovación de estas cianobacterias? Pues que anterior a ella, los organismos, digamos, más antiguos, hacían la fotosíntesis, es decir, obtenían la energía de la luz solar para generar sus moléculas, para luego tener azúcares y poder funcionar, sin producir oxígeno. Ahora a todos nos suena, hay que tener plantas porque las plantas nos dan oxígeno, ¿no? Pues las primeras células, los primeros organismos que hicieron esto, fueron estas cianobacterias. Consiguieron, aparte de hacer la fotosíntesis, producir oxígeno. ¿Cuál fue su éxito? Pues tuvieron una dispersión tal que el oxígeno que generaron, y lo tenemos, se acumuló en la atmósfera. Es decir, el oxígeno que ahora mismo estamos respirando viene de la producción fotosintética de las cianobacterias de la Tierra primigenia. Es decir, si no fuera por ellas, ahora mismo ninguno de nosotros estaríamos aquí. Entonces, por eso decimos que son los arquitectos. Con esto no sé si os vais haciendo un poco más a la idea, o vais haciendo más amigos de ellos. Hombre, son nuestros abuelos, son arquitectos, ¿hay que tenerles miedo? Hombre, es verdad que hay algunos abuelos y algunos arquitectos y sus obras que acojonan bastante, ¿no? Dan un poquito de miedo, pero bueno, por lo general no hay que tenerle miedo, porque además es que los microorganismos son amor. Es lo que os quiero mostrar ahora. Una de las cosas en las que me baso para decir que los microorganismos son amor es que nos están ayudando de una manera colateral a la lucha contra el cambio climático. Como sabéis, este proceso está aumentando la temperatura media del planeta, los ambientes más sensibles están sufriendo grandes cambios. Uno de ellos, que aquí lo muestro con una manera muy esquemática, que prácticamente no se ve, son los glaciares. Los glaciares, estas capas de hielo que tenemos sobre la Tierra, pues debido al calentamiento global, al cambio climático, están perdiendo su hielo. Y al perder su hielo, están dejando al descubierto unos terrenos similares a estos. Como veis, a simple vista no se ve nada, ¿no? ¿Qué puede vivir ahí? Pues los microorganismos viven ahí. Son los únicos seres vivos que son capaces de colonizar estas zonas tan áridas, tan secas, sin nutrientes. ¿Y por qué digo que ayudan al cambio climático? Porque gracias a ellas, como vemos aquí en el esquemita, pegado a la capa de hielo, a simple vista no tenemos nada. Luego vamos viendo cómo se van apareciendo estos cuadritos, simulan unos líquenes, unos musgos, unos arbustos, unas hierbas y finalmente unos árboles. Pues todo este asentamiento de estos organismos se debe a que primeramente han llegado los microorganismos a colonizar esa zona. Han introducido nutrientes en el suelo, donde no había nada, han cambiado la textura, han roto las rocas, han permitido que haya suelo donde las plantas puedan introducir sus raíces. En total, han permitido que se asiente el resto de la comunidad viva que hay en estos ambientes. Y finalmente, gracias a que ellos han llegado primero y han preparado el terreno, tenemos un bosque. Como todos sabemos, los bosques son el principal sumidero de carbono, que es el principal, a su vez, responsable del calentamiento global, el más abundante. Entonces, gracias a ello, pues podemos ver cómo nos están ayudando contra el cambio climático de una manera, digamos, lateral. Es esta capacidad de asentarse en casi cualquier terreno donde no hay nada la que los hace tan interesantes, sobre todo para explorar lo que llamamos los límites de la vida. Es decir, ¿cómo de extremo tiene que ser un ambiente para que no haya nada vivo? Pues tiene que ser muy extremo, porque los microorganismos están presentes en casi todos los sitios extremos. Pueden estar presentes en zonas muy frías, esta representa una foto de la Antártida, donde viven en las zonas de hielos
más inexpugnables a simple vista, incluso debajo de la superficie helada en lagos helados. Os sonará a lo mejor alguno el lago Vostok. El lago Vostok es un lago que está sumergido debajo de un montón de kilómetros de hielo, pues ahí debajo también pueden vivir. Pueden vivir también en zonas hipersalinas, como las salinas de donde sacamos nuestra sal común, ¿no? Estas no sé exactamente dónde son, pero bueno, para ver esto podéis ir a cualquier lado, incluso en Santa Pola, ¿no? Siendo aquí de Madrid, muchos que conoceréis el Levante sabréis que en Santa Pola hay una salina. Pues ahí los únicos organismos que pueden vivir dentro del agua, que parezca un ambiente muy agradable, ¿no? Con mucha agua y tal, en realidad hay tanta sal que el agua no está disponible para los seres vivos, está secuestrada por la propia sal, está disuelta, entonces no se puede aprovechar. Pues aquí tenemos microorganismos también en zonas muy calientes, muy calientes. Esto también, volvemos a la imagen anterior, es en Yellowstone, esta foto sonará, no sé si se llaman las hot springs, esto tiene algún nombre. Aquí hay unas temperaturas de 90 grados, 70 grados, 60 grados, una temperatura donde si la tuviéramos de continuo ningún otro ser vivo podría existir. Pues también están los microorganismos ahí. ¿Dónde más? Pues también en zonas de pH muy ácido, zonas hiperácidas. Para que os hagáis una idea, el pH es una escala que mide la acidez de una sustancia. Va desde 1, bueno, desde 0 hasta 14. El pH neutro es el 7, es la mitad. El pH de nuestra piel es el 5,5, que es muy ácido para evitar que muchos organismos se asienten y nos perjudiquen. Pues bien, aquí en Río Tinto, en las zonas más ácidas, tenemos de 0,5. Es la zona más ácida que podemos encontrar prácticamente. Y esto lo tenemos aquí en Huelva. Os recomiendo que vayáis a verlo porque es una zona espectacular, es un ambiente muy extraño, merece la pena la visita. Y también son capaces de asentarse, por último, os quería comentar, en zonas hiperáridas. Esto que veis aquí es una foto del desierto de Atacama. A muchos os sonará como que este desierto es la zona más seca del planeta. Efectivamente, está catalogada que la zona más seca está por aquí. El otro día me hablaban de una zona que está más o menos igual, no sé si es en el desierto de Arabia o algo así, pero catalogado oficialmente, el desierto de Atacama. Pues aquí también tenemos microorganismos. Entonces, claro, los científicos se preguntan, joder, si tenemos vida en ambientes tan extremos, aquí donde parece que no hay nada a simple vista dentro de nuestro planeta, ¿por qué no vamos a tener vida en otros planetas donde los ambientes son muy similares? Pues en eso estamos estudiando estos ambientes a los que llaman análogos terrestres de otros planetas, buscando información de cómo de extrema puede ser la vida, dónde se localiza más, dónde se localiza menos, para intentar investigar en otros planetas. Concretamente, Río Tinto y Atacama están considerados como análogos terrestres de Marte. ¿Tendremos vida en Marte? Pues bueno, todavía no la hemos descubierto. Para que os hagáis una idea de cómo de semejantes pueden ser estos ambientes, os he traído dos imágenes. Aquí tenéis dos imágenes. Una de ellas corresponde al desierto de Atacama y otra de ellas corresponde a la superficie marciana. Observadlas bien durante un instante, pensadlo bien, porque ahora os voy a preguntar cuántos pensáis cuál es cuál. Momento de reflexión. Bien, ¿las habéis observado bien? Es un sitio muy agradable, como Santa Pola, más o menos. La de arriba es Murcia. Más o menos igual que Murcia. Vale, ¿quién pensáis que la de arriba es Marte? Bueno, no está mal. ¿Cuántos pensáis que la de abajo es Marte? Bueno, más o menos 50%, un poco más de gente piensa que la de arriba es Marte y efectivamente está en lo correcto. La de arriba es Marte. La de abajo es el desierto de Atacama. Como veis, nadie viviría ahí, ¿no? Pero son muy similares. Venga, ya una prueba más. Un ojo agudo. ¿Qué cosas, qué elementos en el paisaje, quitando las montañas estas de aquí, os lo doy más fácil, tienen en común? ¿Qué podéis decirme? Muy bien, Bea, que es una chica muy espabilada, ha dicho las piedras, efectivamente. Las piedras. ¿Por qué son tan importantes las piedras? Pues gracias a este estudio de análogos terrestres de Marte, en Atacama hemos descubierto que la mayoría de los microorganismos que crecen en Atacama crecen alrededor de las piedras, alrededor de las rocas. ¿Por qué? Pues la explicación más básica es porque están protegidos. Parece imposible que puedan vivir dentro de una piedra, ¿no? Pues viven dentro de una piedra. Viven ahí dentro porque las condiciones exteriores son mucho peores. Entonces, ¿cuál puede ser una de las causas principales de que no hayamos encontrado vida en Marte? Coño, que a lo mejor estamos buscando en el suelo y donde están es dentro de las piedras, ¿no? Eso es un paso que tenemos que dar.
los robots y todo esto tendrán que mejorarse para poder estudiar no solo el suelo, el regolito, que se llama, que es el polvillo que crece, que sale del suelo, sino dentro y debajo de las piedras. Porque es que en la profundidad y dentro de las cosas se vive muy bien. Y eso es uno de los factores que también diferencia a los microorganismos del resto de seres vivos. Los microorganismos son capaces también de establecerse en unas relaciones que muchos también os sonará, que se llaman simbiosis. ¿Qué son las simbiosis? Pues básicamente la simbiosis es una relación entre dos organismos de diferente especie de la cual ambos salen beneficiados. Un ejemplo, el rumen de los rumiantes o de las vacas, para ser más concretos. ¿Por qué os pongo esta foto de un chuletón? Pues bueno, porque un rumen es bastante asqueroso. Tampoco me apetece ver una foto de un estómago que parece un balón hinchado sin coser. Entonces os pongo esto por ese motivo y para que os acordéis de los microorganismos que crecen dentro de una vaca cada vez que os coméis un chuletón, un filete. Perfecto. Fijaros en la gráfica que os he puesto aquí a la derecha. Es una gráfica muy simple, ¿vale? De columnas. Cada columna de colores representa el número de microorganismos de cada uno de los grupos. Bacterias el primero, protistas, hongos, virus, que hay dentro de un solo rumen de una vaca. Y a la derecha, en negro, el número total de seres humanos que estamos en el planeta. O sea, para que os hagáis una idea, y esto dentro de solo una vaca. Imaginaros la cantidad de microorganismos que tenemos a nuestro alrededor, incluso dentro de otros seres vivos. ¿Qué hacen estos microorganismos dentro de la vaca? Pues le ayudan con ciertos procesos metabólicos. Principalmente le ayudan a digerir la celulosa que se comen al comer la hierba. Comerse las plantas, las propias vacas no pueden digerirlo y entonces recurren a darles un alimento a cambio de que otros compuestos de celulosa puedan ser asimilados por ellos, digamos que los cortan en cachitos para que se los puedan comer. Y a cambio tenemos un efecto un poco desagradable, ¿no? Porque estos microorganismos, igual que nosotros, pues generan unos, no sé cómo llamarlo, unos gases, perfecto, que tienen que salir por algún lado. Entonces, concretamente, estos microorganismos del rumen de las vacas lo que generan es metano. Metano también nos sonará mucho. El metano, aunque es menos abundante, en proporción es mucho más dañino en sentido del proceso del cambio climático que el CO2, el dióxido de carbono, que sonará más. Por eso se dice que en proporción una vaca contamina más que un coche. ¿Vale? O sea, tenerlo en cuenta también cuando cogáis el coche. Es decir, ¿esto es una vaca o qué es? ¿Dónde más pueden vivir estos microorganismos dentro de otros seres? Pues también viven dentro del ser humano. Dentro de nosotros está estimado que el 90% de las células, en número, que tenemos dentro de un cuerpo humano, son bacterias. El 10% restante son células y otras personas que tendrán otras células. ¿Qué os iba a decir? Bueno, pues eso, que dentro de nosotros podemos considerarnos como si somos un saquito de bacterias, porque básicamente lo que hacemos es llevar bacterias de un lado a otro. ¿Qué hacen estas bacterias dentro de nosotros? Pues lo mismo que en las vacas, lo mismo que en los rumiantes, las tenemos en la flora intestinal, y en la flora intestinal lo que nos están es ayudando a ciertos procesos metabólicos, asimilación de unos nutrientes que nosotros por nosotros mismos no podemos degradar para luego tomar, para luego que lleguen a nuestro organismo como tienen que llegar. También las tenemos en la piel, en los tractos urinario, respiratorio, en todos estos sitios lo que actúan es como defensa, como una barrera contra otros microorganismos, muy bien representados aquí, que pueden ser patógenos, es decir, aquellos que nos pueden producir enfermedades. Ya os vais haciendo una idea, ¿no?, de cómo de importantes son los microorganismos para la vida en el planeta, ¿no? ¿Siempre están dentro de mamíferos? No, pueden estar relacionados también con plantas, hongos, muchos hongos se relacionan con plantas y las ayudan a crecer. Sin esos hongos, sin esa relación simbiótica entre el hongo y la planta, muchas plantas no podrían crecer. Por ejemplo, son las legumbres. Las legumbres son el ejemplo clásico de relación con un microorganismo. Sin ellas no tendríamos lentejas, no tendríamos nada. Y también, un ejemplo muy chulo que os quiero traer es la relación que tienen con los peces del fondo del mar, los peces abisales. Estos peces abisales, que os sonarán de la peli de Buscando a Nemo y de todo esto, si os acordáis, tenían una lucecilla que atraía a Nemo y a Dory, al padre de Nemo y a Dory, para luego después capturarlos. ¿De dónde viene esta luz? ¿La genera el propio pez? Pues no, es una relación simbiótica. Esto es un saquito de unas bacterias con una capacidad de bioluminiscencia. Parecido a lo que hacen las luciérnagas y todo esto, pues en microorganismos. Se juntan un montón y entonces dan mucha más luz, como un LED. Una cosita que una no da una mierda, pero si las juntas todas, pues se ilumina toda la habitación. Pues igual, ¿vale? No hace falta solo que vivan aquí. Esto es tan curioso que son capaces también de vivir en vida libre. Hay costas, esto es una playa, con una acumulación de bacterias
bioluminiscentes. Se acumulan así y podéis tener, incluso si tenéis suerte alguna vez en verlo, esta visión del ambiente iluminado por estas bacterias. Bueno, no contentos con eso, los seres humanos, con todo lo que nos ayudan, los microorganismos, con todo lo que nos aportan de conocimiento, pues hemos decidido explotarlos, ¿no? Con nuestro afán de conseguir el máximo rendimiento de todo, pues hemos decidido que lo mejor que podemos hacer es intentar aprovecharlo. ¿Cómo? Pues de distintas maneras. Aquí voy a decir solo unas pocas. Os sonará mucho la penicilina de Fleming, ¿no? Aquí lo tenéis, este señor tan rudo, este rudo escocés. Descubrió la penicilina porque se le contaminaron unas plaquitas con un hongo y vio que ese hongo mataba el resto de microorganismos que tenía en su placa. Dijo, joder, esto aquí hay algo interesante, y de ahí salió la penicilina, que a todos os sonará como antibiótico. También lo podemos utilizar para nuestro beneficio. La gente de ingeniería genética aprovecha las capacidades que tienen las bacterias de reproducción a una velocidad muy alta, de facilidad, de clonaje, por decirlo así, para introducirle genes que no sean de nuestro beneficio. Un caso que os he puesto aquí, en este esquema, que parece un poco complicado, pero no lo es el gen de la insulina. Cogemos nuestro gen de la insulina humana, lo metemos en una bacteria con una serie de cambios para que ella lo reconozca como propio. Como se reproduce muy rápido, va a reproducir muchas veces ese gen de la insulina y tenemos una producción de insulina que podemos aprovechar en muy poco tiempo, de una manera mucho más rápida que mediante mecanismos más químicos o síntesis o de ese estilo. También os sonará que nos hemos conseguido aprovechar para generar alimentos, para crear alimentos, ¿no? Quesos, aquí tenéis, bacterias y hongos nos dan quesos, el vino y el pan se hace gracias a levaduras y las bacterias que nos ayudan a hacer yogures. Y aparte de todo esto, ¿algo más? Pues sí, el motivo principal por el que estamos todos aquí hoy. La cerveza. Si no hubiera organismos a los que aprovechar para que nos hicieran cerveza, no estaríamos ninguno en este maravilloso hogar. Y recordar que la cerveza es la causa y a la vez la solución de todos los problemas de nuestra vida. Muchas gracias. Y ahora, por favor, si tenéis alguna pregunta. Sí, claro. Si, bueno, en el centro de estudio biológico, si no creéis, vamos. Si, no, si descartáis la panspermia por ser muy... No, bueno. Bueno, no la descartáis, pero si en tu opinión no es muy acertada, ¿cómo piensas tú que fue el origen de la vida? Vamos a ver, yo no es que no crea que sea muy acertada, es que hay que tener en cuenta el viaje que tienen que hacer las rocas desde donde estén hasta donde tienen que llegar. Es decir, imagínate la distancia, un ejemplo, ¿no? En Marte. En Marte, las ondas de radio tardan media hora en llegar. Las ondas de radio. Es decir, tú das una orden a un robot, tarda media hora en llegar. La recibe, hace lo que sea y tarda media hora en llegarte la respuesta. Hay una distancia enorme. Entonces, una célula es muy difícil que, sometida a todo el tiempo que tiene que tardar en llegar y todos los, no sé, no soy físico, no tengo ni idea, pero todos los rayos cósmicos, todas estas cosas que hay en el espacio, el vacío, todo esto, es muy difícil que pueda llegar y entrar a la atmósfera de la Tierra, por ejemplo. Aparte, en la atmósfera, todos hemos visto siempre las películas americanas, ¿no? Con la entrada del cohete se pone a una temperatura increíble. Es muy difícil que ahí pueda permanecer algo que sea capaz de generar vida dentro de nuestro planeta. ¿Que está descartada? No, porque siempre se puede dar, ¿no? Hasta que no tengas una evidencia de que no es así, no puedes decir que no. Para mí, desde mi punto de vista, es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, en otros planetas, la idea de que hay en Marte es que Marte en algún momento fue como la Tierra. Entonces, la idea es buscar restos, no buscar a lo mejor vida como tal, sino marcadores, que es a lo que yo me dedico, por ejemplo, ahora, buscar marcadores que nos digan que ahí ha habido vida. No que la haya ahora mismo, sino que la puede haber habido, ¿vale? Entonces, poniendo esas dos cosas en una balanza, dices, bueno, pues es más fácil buscar que tuviera unas condiciones y luego esas condiciones desaparecieran que haya llegado desde otro sitio. Pero no está descartada, es una teoría como otra cualquiera, igual que tampoco se ponen de acuerdo en cuál de las otras tres que os he dicho, el caldo primordial, los estromatolitos, que son como una roca que se autoprotege, ¿no? O el fondo marino es el origen real de la vida. Bajo mi punto de vista, el origen más probable es el fondo marino, porque el fondo marino, las muestras de vida son muy antiguas, son casi del origen de la Tierra. Si tú coges un libro de biología que te hable de esto y un libro de geología que te hable del origen del planeta,
ves que si cruzas las fechas, el planeta era inhabitable cuando surgió la vida. En la superficie, llegada de meteoritos, no teníamos la atmósfera bien formada, era todo lleno de volcanes con rocas, era muy difícil que ahí se estableciera nada. Sin embargo, en el fondo marino, en estas fumarolas que os digo, estas chimeneas, surgía del fondo un montón de nutrientes que podían aprovechar. Estaban protegidas de los meteoritos, estaban protegidas de las inclemencias de la atmósfera. Desde mi punto de vista, ese es el origen más probable. ¿Una cosa más? ¿Sí? ¿Qué marcadores son los que buscáis para encontrar? A ver, hay distintas cosas, ¿vale? Muchos están centrados, yo soy biólogo, creo que ha quedado claro, no sé si ha quedado claro. Entonces, hay muchos físicos y muchos geólogos que lo que buscan son marcas de agua, ¿no? Surcos de que hay agua líquida, entonces dicen, pues, sí, por eso te digo que eso lo tienen, ¿no? Van buscando en otros sitios, dicen, pues aquí vamos a buscar. Yo en mi caso lo que nos estamos dedicando, bueno, llevo muy poquito tiempo, pero lo que estamos pensando en hacer, lo que se piensa es que la molécula de origen biológico que más probablemente haya resistido todo el tiempo que ha podido pasar son las proteínas, ¿vale? Tenemos, no sé si una idea rápida. Todos los seres vivos tenemos nuestra información para generar todo lo que somos, desde un microorganismo, de una bacteria, hasta nosotros que seremos el más complejo, por decirlo así, escrito en un ADN. Ese ADN, mediante una serie de procesos, genera unas proteínas que son las que hacen todo, que todo funcione dentro de nuestro cuerpo. El ADN, digamos que en unas condiciones un poco extremas, se degrada y se pierde. Sin embargo, las proteínas tienen una serie de estructuras que se pueden plegar sobre sí mismas, como que se protegen del ambiente exterior para durar más. Entonces, la idea es que estas proteínas sean las que más tiempo aguanten y las que más fácilmente podamos encontrar. ¿Una cosita más? Venga, lanzaros. Cualquier cosa que se os ocurra. ¿No? Bueno, pues nada, pues espero que os haya gustado la charla y... Ah, sí, ¿hay una pregunta por allí? No has comentado nada de la tecnología nueva que se puede estar aplicando artificial para colaborar con los microorganismos. No sé si hay algo que... ¿Te refieres para aprovechar los sellos a los propios microorganismos o...? Sí, meter algo artificial dentro de esa lucha microscópica. O sea, para como, sí, de luchar contra ellos a una escala microscópica, ¿no? A su mismo nivel o algo así. O curar enfermedades. O curar algo de eso. Sí, hombre, hay muchas... Claro, sí, hay muchas en ese campo, ¿no? Lo que pasa es que, vamos, yo tampoco es mi especialidad, pero sí que es verdad que yo considero, por lo que yo sé, ¿no? En nuestro campo es muy difícil saber exactamente cómo están los microorganismos, dónde están. Nosotros lo podemos encontrar, pero cómo es el ambiente exacto, porque dentro de un grano de arena, aunque a nosotros nos parece un solo grano de arena, hay un montón de ambientes diferentes, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que llegar ahí para estudiarlo en profundidad es muy difícil por la tecnología. Es muy difícil generar una aguja tan fina que nos permita llegar ahí. Por lo tanto, considero que generar ese tipo de tecnología para ayudar, simular lo que hacen los microorganismos dentro del cuerpo, por ejemplo, que puede ser una aplicación, es muy complicado y que sean totalmente autónomos debe ser ya imposible. Entonces se llegará porque cada vez se van haciendo cosas más específicas y tal, pero ahora mismo yo considero que es muy complicado decir, pues vamos a encontrar la cura del cáncer con una nanomáquina. Muy complicado. ¿Sí? Me pongo de pie como uno más. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es más duro? ¿Un tardígrado, el osito de agua o una bacteria? Depende del tardígrado y depende de la bacteria. Vamos a ver, la bacteria como tal, hay muchas clases, ¿no? Entonces hay una que a mí me encanta, que no la he puesto aquí, pero en otras charlas sí que la he tenido, que yo considero que debe ser el ser vivo más resistente que existe. Es una bacteria que la llaman Rambo, la bacteria, ¿vale? Está calculado que es capaz de sobrevivir a una radiación, me parece que son como 3 veces lo que hubo en Chernobyl, ¿vale? Entonces, esta bacteria también es más sencilla, con lo cual, ¿qué puedes decir? Pues a lo mejor un tardígrado resiste, pero si le falta la mitad del cuerpo no puede sobrevivir. Una bacteria, al ser tan pequeñita, puede obtener las estructuras que necesita para protegerse de tal manera que pueda resistir cualquier cosa. Es de hecho lo que hace esta bacteria que te digo. Esta bacteria, lo que os comentaba del ADN, el ADN es donde tenemos toda nuestra información y sin él no podemos funcionar, es como nuestro libro de instrucciones, ¿no? Pues lo que hace es, aparte de su copia para usar, tiene un montón de copias del mismo ADN que las enrolla alrededor
una de otra y crea una especie de ovillo. De tal manera que si llega cualquier cosa que la pueda afectar, siempre se va a cargar la capa de fuera, pero siempre le van a quedar copias de seguridad dentro. Entonces, bajo mi punto de vista, las bacterias molan más. ¿Alguna cosilla más? ¿No? Bueno, pues nada, ahora sí que... ¡Qué cabrón! ¿Qué? Antes has comentado que las cervezas llevaban bacterias o... No, se hacen gracias a levadura. Sí, vale. ¿Cuántas de esas sustancias que te puede llevar la Cruzcampo para que sepa tan mal? Pues probablemente ninguna. Probablemente nos la quieren vender como que sí que lo hacen así, pero la deben hacer, yo que sé, con agua como la que os he enseñado, que no se ha visto nada. Esa es mi explicación científica acerca de la cruz. Bien. Gracias, Ricardo. Gracias por tu pregunta. Ahora sí, pues nada, muchas gracias. Por favor, la última pregunta. ¿A partir de qué tamaño se considera microorganismo? Vale, eso es un término que es muy relativo, ¿no? Entonces, antiguamente, cuando se acuñó el término, ¿no? En un primer momento lo descubrió otro que también tiene una diapositiva que no os he traído, un holandés que era tratante de telas. Entonces, ese holandés, tratante de telas, lo que hacía era coger una lupa para ver si le habían dado bien los hilos que tenía, contar los hilos que tenía la tela. Y ahí vio que había unas cosas que se movían. Dijo, coño, ¿esto qué es? Entonces lo llamó animálculos. Fíjate, como si fueran animales pequeñitos. Entonces, la definición desde ese momento de microorganismo es todo lo que no se puede ver a simple vista. ¿Qué pasa? Que antiguamente, claro, a simple vista no veíamos nada. Ahora tenemos una simple lupa un poco mejorada y con eso ya podemos ver cosas que antes no. Digamos que entonces se va acotando cada vez más lo que se considera microorganismo y lo que no. Hablando siempre de esta clasificación. ¿Vale? Pues nada, ahora sí, damos el paso a Hugo. Vamos a hacer un pequeño descanso de unos 10 minutos. Muchas gracias. Y después continuamos con la siguiente charla. Y cuando acabe, pues, no sé si los ponentes el tiempo que quieran quedarse, pues si les queréis bombardear más preguntas, a lo mejor Perfecto. están por aquí, o sea que... Vale, muchas gracias.